Vamos a dar comienzo a la primera clase de hojas de cálculo que corresponde a la semana 14. En esta unidad nosotros vamos a ver cómo elaborar planillas electrónicas útiles para el área de trabajo, incorporando estilos de celdas, orígenes y destinos de datos, fórmulas, funciones y gráficos. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ver cómo poder hacer en las hojas de cálculo funciones o operaciones matemáticas, por ejemplo, que den orígenes, con orígenes de datos, dar cierta información. Información que puede ser interpretada a través de un gráfico. Vamos a ver cómo en el ingreso de datos alfanuméricos, ¿ya? Cómo escribir texto, cómo escribir fórmulas, funciones, para poder tener información. Operar con las funciones matemáticas y lógicas de acuerdo a la necesidad de la planilla y elaborar gráficos. Entonces, ¿qué son las hojas de cálculo? Excel es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo. Comúnmente esto se conoce como Excel, pero son hojas de cálculo. Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras y gráficos. Ya. Para no leer todo, vamos a hacer acá nuevo. Hoja de cálculo de Microsoft Excel. Si quieren me van siguiendo. Hoja farmacia. Este es el famoso Excel u hojas de cálculo. Los que no tienen Excel en el computador pueden ir perfectamente a Google Drive. Botón nuevo, hojas de cálculo. Ahí estamos. Entonces, ¿son iguales? No. ¿Ya? Pero en estricto rigor yo podría cumplir hasta el 90% de las mismas funciones en Excel que en el Google Drive. Lo primero que vamos a ver son los conceptos básicos. Ya nosotros vamos a trabajar con la pestaña inicio, pestaña insertar y la pestaña fórmulas. Esos son los más comunes para trabajar en Excel. De la pestaña inicio, lo que es nuevo, en el grupo fuente, cuando nosotros trabajamos con Word y con PowerPoint, teníamos estas mismas opciones, con la diferencia que ahora agregamos un nuevo botón, que se llama bordes. Los bordes permiten dibujar o poner algún borde a las celdas, a estos cuadritos que están acá. Por ejemplo, borde exterior grueso, puedo seleccionar uno o puedo seleccionar varios y agregar los bordes. También tenemos el grupo número. Por ejemplo, si yo escribo acá 50, 500 o 5000, yo puedo ponerle formato a esto. Por ejemplo, que sea formato de número, formato moneda para que le agregue el signo peso y el separador de miles, o le puedo poner formato de fecha para que lo intente convertir en alguna fecha posible, tomando ese número. Y tenemos el grupo estilos, donde tenemos los formatos condicionales. Los formatos condicionales los vamos a ver más adelante. Sirven para configurar características automáticas, digamos, de configuración para las celdas. De la pestaña insertar tenemos las imágenes en línea, que ya lo habíamos visto en las aplicaciones anteriores. Y tenemos los gráficos. Los gráficos solamente los podemos utilizar con información previa. Si yo no tengo datos ordenados en mi tabla, es imposible que yo pueda hacer un gráfico. Es más, si yo presiono, por ejemplo, ese gráfico y aparece nada. Yo necesito tener algo en el Excel para que aparezcan datos. Y finalmente tenemos la pestaña fórmulas, que tiene toda la librería de fórmulas o funciones, ¿ya?, correspondiente para poder trabajar en Excel. Entonces, ¿cómo funciona Excel? Columnas y filas.
Las columnas van de arriba a abajo, o sea, en vertical, y se identifican con una letra. A, B, C, D, E, F, van de arriba a abajo. Esas son las columnas. Las filas van de derecha a izquierda, horizontal, y se identifican con un número. ¿Ya? ¿Cuánto es el máximo de filas que tiene Excel? Póngase en cualquier fila, presione la tecla Control, sin soltar la tecla Control, la flecha hacia abajo, y va a llegar a la última fila posible de su Excel. En mi caso, 1.048.576 registros. Uno pensaría que esto es harto, pero la verdad es poco. Sobre todo cuando uno quiere manejar toda la información de la empresa. Ahora, este 1.048.000 lo podemos manejar por hoja. Cada hoja puede tener ese 1.048.576. Y la última columna, lo mismo. Mantenemos presionado el control hacia la derecha y llegamos a la columna XFD. Ya se van repitiendo las letras, le va sumando una. Cuando llega a la Z, llega a la letra Z, comienza a A, B, a C, a D, hasta llegar a la Z nuevamente. Ahí empieza con la B. Ahí me pasé. Ahí está, a Z. Después comienza con la B. Por cada vuelta, la primera letra va cambiando. Así hasta llegar a la XFD. Esa es la última columna. O sea, tenemos para varios registros acá para poder escribir o guardar. Pero vamos a trabajar con los primeros datos. El cruce entre una columna y una fila da como origen a una celda. El cruce entre columna y fila dan como origen una celda. ¿Cómo se llaman las celdas? Primero la letra, después el número. Entonces, ¿cómo se llama esta celda? Les pregunto a ustedes. La que tengo marcada. D3. 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 De Ya, ahora, tres. el resultado lo tienen acá. Acá va el cuadro de nombres. C4, G8, A3. Pero siempre tienen que considerar eso. Primero la letra, después el número. Eso es lo básico. Ya. Yo en las celdas puedo escribir cualquier cosa. Por ejemplo, hola, hielo, abrazo. ¿Cómo se me ocurre? Incluso puedo hacer monitos ahí, si es que me sé algunas combinaciones de caracteres. Y también puedo poner funciones matemáticas. Por ejemplo, 5 más 4. Eso da 9. Si yo escribo así tal cual, 5 más 4, no va a hacer nada. Lo va a tomar como un texto plano. Un texto simple. No es nada más que un texto. Para poder hacer funciones, yo tengo que iniciar una fórmula. Fórmula o función. Llámenla como quieran. Para iniciar una fórmula, usamos el signo igual. Ejemplo, igual 6 más 11. Entonces, si yo utilizo el ejemplo, igual 6 más 11 y presiono Enter, va a ser la suma, que son 17. Al igual que en matemáticas, existen las prioridades. ¿Se acuerdan de las prioridades en matemáticas? ¿Qué es lo que hago primero? ¿Una suma, una multiplicación, un paréntesis?
La primera prioridad es para los paréntesis. La segunda prioridad es para la multiplicación que se hace con el signo asterisco y la división que se hace con slash. Y la tercera prioridad es para la suma y la resta. ¿Por qué les explico esto? Hagamos un ejemplo. Igual 5 más 2 multiplicado por 6 menos 3. Les pregunto yo, ¿qué es lo que, según lo que está escrito acá, qué es lo que debiera hacer primero el Excel? De paréntesis. Ya. El paréntesis. 6 menos 3 son 3, y después quedaría 5 más 3, 5 más 2 multiplicado por 3, ¿cierto? Sí. ¿Y qué haría después? El total, o sea, Según 2 esto, por 3. 2 La por 3. multiplicación. la Bueno, multiplicación, claro. 2 por 3 son 6. Y ahí 5 más 6 son 11. Veamos si es cierto. Es. Esto funciona igual que en la realidad. ¿Por qué se los explico así? Para que lo tengan presente, porque, por ejemplo, ustedes que tienen que ver los inventarios, por ejemplo, en farmacia, o ver las dosis, para aplicar, por ejemplo, primero, no sé, el factor de cuánto tienen que hacer la combinación o la fórmula, por ejemplo, típico de una inyección de penicilina que tiene que ser con una proporción de un componente y la proporción de otro, le ponen los paréntesis y ahí le dan la prioridad o a la suma o a la multiplicación, a lo que ustedes quieran. ¿Ya? Es para eso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Igual que vamos a ver las notas de TETICS. El número de la nota propiamente tal, el porcentaje y el ponderado, que es el resultado con el que ustedes calculan su promedio. Tienen que ser 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner, listo. Supongamos que esta persona se sacó un 5, un 4,5, un 6,5, un 4 y un 4,5. Y los porcentajes en TICS son 15%, 15%, 25%, 15%, 30%. Ya. ¿Cómo creen ustedes, sin saber mayor información, cómo calcularían el ponderado? Se suman todos Sumando las los notas. resultados y después se divide por la cantidad que hay por los 5. Ya, esa es la ¿O no? manera de calcular el promedio normal. Cuando yo tomo todas las notas, las sumo y las divido por... Ese es el promedio. El promedio es sumar las notas y dividirlo por la cantidad de notas. Pero acá yo tengo que extraerle a este 5 el 15%. ¿Cómo podríamos extraerle el 15%? ¿Qué se les ocurre a ustedes? La regla de 3. Multiplicando. Ya, perfecto, multiplicando. Entonces, digo, ¿cómo iniciamos una función? Acá está. Entre paréntesis. con el igual. Con el Con el igual. igual. Con el igual. Ah, perdón. Igual. Perdón. No se preocupe. Sí. Es para que vamos ejercitando esos conceptos. Igual. Entonces, 5 multiplicado por 15, le tenemos que poner el signo de porcentaje. 5 por 15 nos da 0,75. Ese es el ponderado de esa nota. Pregunta. Esto vale 0,75. ¿Qué pasa si este 5 pasa a ser un 6, por ejemplo? ¿Será ese el ponderado que corresponde? No, ¿Está bien esto? Yo tendría que modificarlo. Por ejemplo, claro. presiono la tecla F2, cambio el 6 y ahí tengo el nuevo ponderado. Pero hacer eso me implicaría estar cada vez que cambio algo, tener que estar cambiando en la fórmula. Imagínense ustedes tienen un registro donde manejan, por ejemplo, los descuentos
y tengan que estar calculándole al precio unitario siempre el 20%, el 15%, el 25%, 12%, y tienen, no sé, en inventario 2.500 registros. ¿Van a cambiarle a los 2.500 registros, 2.500 productos, ese descuento? Debería de agregarse solo la fórmula, Ya, ahí es una fórmula. donde vamos a utilizar un concepto que se llama referencia a la celda. Referencia a la celda. Es cuando utilizamos el nombre de la celda en lugar del valor de la celda. Me explico. En vez de escribir igual 6 por 15%, yo esos valores, 6 por 15, todo eso lo reemplazo por los nombres de las celdas. Entonces, ¿en qué celda está el 6? C4. La 1 a la... C4, perfecto. Escribo C4. Multiplicado por la celda en donde está en porcentaje. Esta que está acá. D4. D4. Perfecto. Ahora, yo lo hice así. Pero para hacerlo más fácil, yo puedo poner el signo igual y en vez de escribir el nombre a mano, le doy un clic a la celda que quiero agregar a la fórmula. Clic, multiplicado y clic a D4. Y automáticamente se escriben los nombres. Presiono Enter y hace el cálculo. ¿Qué pasa si yo cambio la nota? Ahora, por ejemplo, este 6 a un 4, también se actualiza el valor. Entonces, de esa manera, nosotros trabajamos con la referencia a la celda, que nos permite cambiar el valor automáticamente con cada cambio que nosotros hacemos en la fórmula. ¿No? Profesor, una consulta antes que se me vaya la idea. ¿De dónde sacó el signo de multiplicación? El asterisco. ¿El asterisco? En el teclado numérico a la derecha, y si no tiene teclado numérico, es el signo más con la mayúscula. Ya. Ya. Sí. ¿Sí? Vale. Muchas gracias. De nada. Ya. Ahora, yo para seguir con las fórmulas tendría que hacer lo mismo abajo. Igual, marco la celda multiplicado por el porcentaje. Pero volvemos al mismo caso. Yo acá tengo 5 registros. ¿Qué pasa si tengo 2.500 registros? No voy a escribir 2.500 veces la misma fórmula. Esto que está acá, cuando yo le puse el número de la nota, el porcentaje y el ponderado, o sea, lo tengo ordenado, yo sé que en la fila 6 está el número de la nota, que es la 3, la nota 6,5 y el porcentaje 25, y tengo que calcular su ponderado. Eso se conoce como datos tabulados. Es cuando tenemos orden en la tabla, que nos permite secuenciar fórmulas u obtener información leyendo la misma fila. Por ejemplo, ¿qué información puedo tener yo al leer la fila 8, que es la nota número 5, que tiene un valor de 4,5 y un porcentaje del 30%? Yo puedo obtener información al leer una sola fila, no está desordenado, y puedo secuenciar la fórmula. Entonces, marco la celda donde tengo la primera fórmula. Si se fijan acá abajo, tengo un puntito verde. Pongo el cursor ahí y tengo dos opciones, o doble clic o le doy un clic sostenido y lo arrastro hacia abajo. La que les guste. El doble clic lo va a rellenar hasta el máximo posible, hasta acá. El clic sostenido va a ser hasta donde ustedes decidan. Entonces, yo ordeno los datos y después simplemente hago una sola fórmula y se copia todo hacia abajo.
Ya, hasta acá, ¿cómo van? ¿Alguna duda, Bien, consulta? profe. Oiga, una pregunta. ¿Mm? ¿Sí? La tabla, bueno, que esa en parte se me había salido justo No le escuché nada, mi estimado. Se escucha muy bajito. la clase. Me tuve que meter de nuevo. Mejor Que, escríbame porque no le logro entender. en delante se me salió la clase y me tuve que meter de nuevo y cuando me metí, usted ya Se tenía la fue. tabla. Sí. Compañero Parece dice quiere que saber cuando cómo. salió de clase, o sea, entró a clase y se le salió su clase. Y ¿Ya? cuando entró, la tabla ya usted la tenía y él quedó colgado, no entiende. Eso Lo mismo. que Ah, acabo de decir. ¿Cómo me sí, eso era. ya, vale, gracias. Ahí me están soplando, ya. Entonces, primero para dibujar la tabla, estos bordes negros, yo selecciono una celda o un rango de celdas, y acá en la pestaña inicio, grupo fuente, tengo un nuevo botón que se llama bordes. Ya puedo seleccionar, por ejemplo, solamente los bordes inferiores, que dibujan el borde inferior, o puedo utilizar todos los bordes, para que dibuje los bordes en cada una de las celdas que yo seleccioné. Entonces, eso fue lo que yo hice. Seleccioné todo esto, despliego la lista, todos los bordes. Y le podemos agregar, por ejemplo, borde exterior grueso, para que quede con un borde más grueso. Incluso puedo seleccionar un rango y ponerle sin borde, para que quite todos los bordes. Eso fue lo que hice. Ya. Esto yo lo escribí a mano simplemente. 1, 2, 3, 4, 5. Las notas las inventé. Los porcentajes son los mismos que existen en el sistema, digamos, porque son los porcentajes reales de TICS. 15, 15, 25, 15, 30. Y el ponderado es la multiplicación entre la nota y el porcentaje. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hice esa multiplicación yo? Como dice acá, con referencia a la celda. Igual, marco la nota, multiplico, marco el porcentaje. Utilizo los nombres de las celdas en vez del valor que está escrito en la celda. Presiono Enter y con eso tengo el ponderado. Y después, simplemente en ese puntito verde que está ahí, cuando el cursor queda en una cruz negra, doble clic y se copian hacia abajo automáticamente las fórmulas. Eso es lo que hicimos en este ratito. Ya, vamos a ver otra fórmula. El promedio normal y el promedio ponderado. Ya. Les voy a revelar uno de los grandes misterios del Excel. En realidad no es nada importante, pero una de las preguntas que uno siempre se hace. ¿Cómo puedo hacer esto? Escribir una palabra arriba y otra palabra abajo, hacer el famoso salto de línea. Porque cuando yo estoy escribiendo hola, presiono Enter, paso como estás. ¿Qué pasa si yo quiero escribir todo eso separado por líneas, pero dentro de una celda en Excel? Me pongo a escribir en la celda, por ejemplo, hola, y mantengo presionado la tecla Alt, y después presiono el Enter. Estás. Perdón, ¿cómo? Y de esa manera puedo escribir las palabras hacia abajo, por decirlo de alguna manera, hacer los saltos de línea correspondientes para separar palabras. Entonces, vamos a calcular los dos promedios. El promedio normal, que es lo que me habían dicho ustedes en un principio, sumar todas las notas y dividirlo por la cantidad de notas. Y el promedio ponderado, que es el que calculamos ahora. Entonces, vamos primero por el promedio ponderado. Yo ya tengo
los porcentajes. No, pero vamos a partir por el promedio normal. El promedio normal sería sumar las notas que ustedes ya me lo habían dicho. Yo podría hacer igual, marco esa nota, más esa nota, más esa nota, más esa nota, más esa nota, utilizando la referencia a la celda. Y tendría que dividirlo por la cantidad de notas, que es 5. La pregunta del millón, ¿estará bien esa fórmula? ¿Qué opinan ustedes? No, tendría que ir un paréntesis. Perfecto. Le ponemos paréntesis. Y ahí sí. Mm. Y ahí nos saca el promedio, 4,7. Ahora, vamos a dejarlo ahí por mientras. El promedio ponderado es simplemente la suma de estos ponderados. O sea, yo tendría que hacer lo mismo. Igual, eso más esto, más esto, más esto, más esto. Y en el estricto rigor está bien. Pero también podemos utilizar las funciones o las fórmulas para poder facilitarnos un poco más la vida. ¿Cómo utilizamos las fórmulas? Necesito sumar todo esto y para eso voy a utilizar la función suma. Cuando voy a utilizar una fórmula, lo primero es marcar la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, y acá tengo varias. Por ejemplo, despliego autosuma y tengo la función suma. Cuando yo presiono acá la función suma de la autosuma, va a seleccionar el rango de números más cercanos para sumarlos. Entonces les pregunto, ¿estará bien eso como promedio? ¿El promedio ponderado? ¿Esa selección de números? ¿O tiene que ser lo de arriba? Suma. Los de arriba yo creo, ¿cierto? Lo de arriba. Ya los ponderados. Recuerden que estábamos sumando esto. Mm. Entonces yo le doy un clic sostenido, selecciono el rango y fíjense cómo lo deja. Desde E4, 2 puntos, E8. O sea, desde el E4, suma todo lo que encuentres hasta el número E8. Eso se conoce como rango, cuando está separado con 2 puntos. No es una división, es un rango. Entonces lo que va a hacer es sumar todos esos números. Y ahí me saca el promedio ponderado. De la misma manera en la que yo podría haber hecho, o sea, de la misma manera en la que hice el promedio ponderado, puedo hacer el promedio normal. Lo voy a borrar, marco la celda, pestaña fórmulas, autosuma, promedio. Entonces en vez de tener que sumar todos los números uno por uno, selecciono promedio, acá nuevamente esto está mal, selecciono el rango, le digo, ese es el rango que necesito que promedies, y presiono Enter. Ahora, en los promedios, ¿ven alguna diferencia ustedes? Sí, el promedio normal tiene menos décimas que el Porcentaje, acá promedio 4.7. ponderado. Eso pasa porque cuando nosotros calculamos por promedio ponderado, la nota más alta generalmente afecta mayormente al promedio. Miren, si esto sube a un 7, miren la diferencia. Profe, se le va el audio ¿Lo escuchan bien? a usted. Sí, yo lo escuchamos bien. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Yo también. Es un lapsus. Ya, les decía, cuando estamos con promedio ponderado, miren la diferencia cuando la nota del 30% es un 7. Son 4 décimas de diferencia. Y lo mismo pasa si es un 1. ¿Ya? Así que no es lo mismo el sistema que utilizaban, digamos, en el colegio, que cuando se promedian todas las notas por igual, a cuando lo tenemos que sacar por ponderados. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que van a hacer la prueba de Excel en la próxima semana, esta es la nota que más les afecta, la que más les puede cambiar el promedio. ¿Ya? Eso respecto a las funciones matemáticas. Es la más alta. La más alta. También tenemos las funciones del máximo
máximo, o más, nota más alta, nota más alta, nota más baja. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos la función, marco la celda, pestaña fórmulas, despliego autosuma y tenemos max y min. Max trae el valor más alto y min trae el valor más bajo. Le digo max, le doy un clic y selecciono el rango de notas. ¿Cuál es la nota más alta en este caso? El 6.5. La C3. Perfecto. C6 sería. Y lo mismo O con sea, min. 6. Marco la celda, pestaña fórmulas, autosuma, min, selecciono el rango y la nota más baja es un 1. ¿Qué pasa si cambio este 1 por un 5, por ejemplo? Cambia el promedio ponderado y cambia la nota más baja a un 4. Este 6.5 lo voy a cambiar a un 5,2. Vuelven a cambiar todos los demás parámetros. Eso es lo que pasa cuando trabajamos con referencia a la celda. Queda prácticamente todo automatizado. Yo solamente muevo los parámetros de origen, que en este caso serían las notas. Vamos a cambiar un poquito el panorama y vamos a utilizar las funciones de texto. Voy a poner acá primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Típico que tenemos la base de datos de nuestros clientes, nombre completo. La base de datos y tenemos esta información por separado. Imagínense tener 2.000 clientes, 5.000 clientes y tener que escribir los nombres completos. Por ejemplo, acá puede ser Paola Andrea, no sé, Espinosa Fuentes. Lo he inventado. Y necesito hacer el nombre completo. ¿Ya? Yo perfectamente podría hacerlo. Paola Andrea Espinosa Fuentes. ¿Y qué pasa si tengo que hacerlo con todos mis clientes? Me voy a volver loco. Voy a estar toda mi vida pasando datos para transformarlo en eso. Hay una manera más rápida de hacerlo. Con la función de texto. No, antes que se me olvide, los que están trabajando en Drive, las fórmulas la encuentran en el botón Insertar, Función, y ahí están todas. ¿Ya? La que vamos a utilizar ahora se llama concatenar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Marco la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña Fórmulas, de texto, concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Y le digo, el primer texto va a ser el nombre, el primer nombre, que sería Paola. En vez de escribir Paola, le voy a dar el nombre de la celda, clic. El texto 2, le doy un clic a la barrita y me pregunta cuál va a ser el segundo texto. ¿Cuál sería según ustedes? ¿Andrea o el apellido? Andrea, el segundo nombre. Que eso está en la C21. Después seguiría ¿qué cosa? Ya tenemos el primer nombre, el segundo nombre. El D21. primer apellido. El primer apellido, ¿cierto? Y finalmente el La segundo. D21. El Primer segundo. apellido. Claro. Ya, ahora, cuando yo estoy utilizando La fórmulas, E21. la ventaja es que yo tengo acá una muestra de cómo van a quedar el resultado final. ¿Estará bien eso? Todo junto. Todo junto, no me sirve así. Voy a cancelar
Y lo voy a hacer de nuevo para mostrarles cómo se hace sin problemas. Marco la celda, pestaña fórmulas, texto, concatenar. La primera va a volver a ser Paola, que es la de 21 en este caso. Y en el texto 2, en vez de agregar el segundo nombre, voy a presionar la barra espaciadora una vez. Y me cambio al texto 3. ¿Se fijan cómo quedó esa doble comilla vacía? Mm. Entonces, en el texto 3 voy a poner el segundo nombre. Y en el texto 4, ¿qué debiera poner? Las comillas, o sea, la tecla espaciadora. Exacto, un espacio. Un espacio nomás, nada más. Me paso al texto 5. ¿Qué viene ahora? El apellido. El primero. Mm. Ya. Cuando uno piensa que acá se le acabaron las barras, acá está el control deslizante para poder bajar y seguir agregando. Ya agregamos el apellido Espinosa. ¿Qué sigue? En el texto 6. Espacio. Y en el texto 7, El segundo apellido. Fuente. el segundo apellido que es Fuentes. Y ahora, en la muestra, miren cómo nos queda. Mm. Y presionamos a aceptar. Y ahí tenemos el nombre completo de la persona. Ahora, por ejemplo, si yo esto lo cambio fuera Camila, por ejemplo, también va a cambiar el nombre. Rodrigo, Alejandro, Concha, Castillo. Copio la fórmula y me trae el mismo resultado. Entonces me sirve prácticamente para cualquier nombre. Es una fórmula muy, muy buena. Ya, vamos a hacer también mayúscula y minúscula. Estas son funciones que transforman todo el texto o a mayúscula o a minúscula. La verdad es que son bastante fáciles de usar. Marcamos la celda donde queremos que quede la fórmula, pestaña fórmulas, texto, mayús C. Convierto una cadena de texto en letras mayúsculas. ¿Y el texto cuál es? El nombre completo. Le doy un clic y va a transformar todo ese texto a mayúscula. Si lo copio, hace lo mismo. Y minúscula hace exactamente lo opuesto. Marco la celda, pestaña fórmulas de texto, minus C. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Marco el texto, o la letra, la celda mejor dicho, le doy a aceptar y ahí está el texto todo en minúscula. Esta función minus C es bastante útil cuando yo necesito utilizar, por ejemplo, encontré un texto que está muy buena la información, pero está todo escrito en mayúscula. Copio el texto, lo copio y lo pego en una celda y lo transformo en minúscula y después simplemente le arreglo la primera letra. ¿No? ¿Cómo podría hacer eso? Porque esto es una fórmula. Le doy clic derecho, copiar. Y en otra celda, por ejemplo de acá al lado, clic derecho, le doy pegado, pero un pegado especial. Pegar solamente los valores. ¿Ya? Pegado de valores y ahí lo puedo editar. Camila, Andrea, Espinosa, Fuentes. ¿Ya? Esta función, como les digo, minus C es bastante útil cuando yo quiero transformar un texto todo a minúscula y simplemente corregir la primera línea, la primera letra, para no tener que escribir todo el texto a mano nuevamente. Ya, hasta acá, ¿cómo quedaron? ¿Se entiende o no se entiende esta parte? Sí, profe. Muy complejo. Más o menos.
Más o menos, bueno, a mí me cuesta un poco más, pero lo voy a repasar si sube la clase luego. Sí, yo lo mismo. Lo voy a repasar, pero sí. Ya. Esto que estamos haciendo acá es una parte bastante mecánica, ¿ya? Yo necesito practicarla harto. O sea, se los digo derechamente, si ustedes piensan que con la clase de hoy día y la prueba van a quedar listos, difícil. ¿Ya? Los que hayan visto Excel saben que tienen que hacerlo varias veces como para ir acordándose de las cosas. Así que me parece bien eso de que tengan que practicarlo porque es la única manera de internalizar un poco este tema. Vamos a hacer, ya vamos a hacer algo porque son las 11:17. Nos vamos a tomar un break hasta unos 15 minutos, hasta las 11:32, 11:33 más o menos, para poder tomar un cafecito, despertar bien, porque quiero ver dos cosas más, que son la función sí y los formatos condicionales, para adelantar un poquito de materia. ¿Ya? Ya, profe, Volvemos a las 11:33. ya. Ya, profe. Ya, retomando la clase, vamos a ver la función lógica sí. Voy a hacerlo esto en una hoja aparte, porque primero vamos a hablar sobre los operadores lógicos, u operadores de comparación, como lo llaman algunos. Operadores lógicos o de comparación. ¿Esos son los gráficos, profesor? No, esta es la función, este es el preámbulo de la función sí. Ah, ya. Los operadores lógicos permiten comparar valores como números o palabras. Números o palabras. Para ello, utilizamos los siguientes comparadores. Y aquí es donde me van a odiar. Tenemos mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, distinto y el igual. Ya. Todo esto que yo estoy escribiendo acá, los primeros 6, o sea, los 6 en total, aplican para números, pero solo los últimos 2 aplican para texto. Para comparar texto, solo se puede usar distinto e igual. Ahora, ¿cómo funcionan estas cosas? Oiga, acá me falta algo. Permiten comparar valores como números o palabras, entregando como resultado verdadero o falso. Ahí sí. Ya. Entonces, esto es igual, igual que las otras funciones. Ponemos signo igual. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿el número 10 es mayor que el número 5? ¿Es verdadero o es falso? El 10 mayor que el 5. Verdadero. Igual, el 7 es menor que el 1. Falso. Falso. El 7, no, el 10
es distinto del 10, Falso. falso. A mí me falta el signo igual. Y con palabras. Cuando comparamos palabras tienen que ir entre comillas. La palabra hola es igual a la palabra buenas tardes. O a la frase buenas tardes. ¿Serán iguales? Falso. Falso. Esto lo vamos a poner acá porque es palabras. Igual. Hola es igual a hola. Verdadero. Verdadero. Igual. Comillas. Hola, cierro comillas. Es igual a la palabra hola. Falso. Ya. Eso hacen los comparadores lógicos. Yo le pregunto algo y me entrega verdadero y falso. ¿Habrá alguna manera de que diga otra cosa que sea verdadero y falso? Por ejemplo, sí son iguales, no son distintas, aceptable o rechazado. Existe. Para ello utilizamos la función sí. ¿Cómo funciona? Deme un segundito. Ya. ¿Cómo funciona la función sí? Voy a poner acá estado. Déjenme cambiarme lugar porque están martillando acá. Yo creía que era del inframundo que se escuchaba eso. El profe invocando al diablo. Y si el profe le pega un puñetazo a la muralla, no la rompe. Pero después del COVID que pasó, cualquier cosa podemos esperar. ¿Cierto? Me está saliendo el tercer brazo. Pero usted que trabaja con la computación, ¿le sirve, profe? Ya, continuemos. Entonces, yo quiero ver un estado donde pueda ver si el alumno está aprobado o reprobado. Perdón, que ando buscando a mi cachorro. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber cuando un alumno está aprobado o reprobado? ¿Cuál es la condición para saber si un estudiante está aprobado o reprobado? ¿Qué creen ustedes? ¿Pero en texto o en...? No, en general. Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes cuando pasan o reprueban el ramo? ¿Cuál es la Cuando condición? menos de un 3, creo. O sea, un 3. Menos de un 4. Con un promedio bajo 4, ustedes reprueban la asignatura. Igual que en el colegio. Ah, ya. De un 4, Pero, dígame. no. Ok, Siga nomás, profesor. ya. Entonces, con un 4 o más, yo apruebo la asignatura. Con promedio 4 o más, apruebo. Con menos de 4, repruebo. ¿Se entiende, cierto? Sí. O sea, si yo digo, para que vean, acá pongo igual. Si el promedio, voy a borrar estos dos de acá porque ya no me sirven. Voy a borrar eso y voy a borrar el máximo y el mínimo para trabajar más limpio. Igual, si el promedio es mayor o igual a 4, ese promedio es mayor o igual a 4. Mayor, sí. Entonces va a decir verdadero. Sí. Aprobado. Estaría aprobado, pero yo necesito que no me diga verdadero o falso, necesito que me diga aprobado o reprobado.
Y ahí es donde me pregunto, ¿cómo puedo hacer eso? Y ahí es donde entra la famosa función sí. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula. Le voy a poner borde esto primero. Marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y aquí me pregunta primero por la prueba lógica. La prueba lógica es comparar el promedio. Si el promedio es mayor o igual a 4, si el resultado es verdadero, ¿qué debiera decir? Aprobado. Aprobado. Y si es falso, Reprobado. reprobado. Eso es todo. Entonces, en este caso, el alumno está aprobado. Si cambio las notas, por ejemplo, acá se sacó un 1 y acá se sacó un 1, automáticamente con ese promedio queda reprobado. ¿Ya? Lo voy a volver a hacer para que lo vean. Marco la celda. Igual. Pestaña fórmulas, lógicas, sí. La prueba lógica, yo la puedo hacer, yo puedo preguntar como yo quiera. Por ejemplo, si el promedio es menor. Si el promedio es menor a 4, ¿qué debiera decir? Reprobado. Exactamente. Si es menor a 4 va a decir que está reprobado. De lo contrario estaría aprobado. Yo puedo preguntar en el sentido que yo quiera. Lo importante es saber qué es lo que le estoy preguntando. Esto siempre se lee de izquierda a derecha. Si el promedio es mayor, por ejemplo, a 3,9, en vez de poner mayor o igual a 4, puedo poner mayor a 3,9. Aprobado, reprobado. Les pregunto a todos, por favor, para que si hay alguien que no entendió, me diga, ¿cómo están hasta acá con esto? ¿Se entiende, no se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. Ya, los demás. Sí, ¿Alguien profe, que sí tenga? se entiende. Como Vale. le digo, voy a repasar de nuevo, pero se entiende. Perfecto. Súper. Lo bueno es que esto queda grabado y podemos hacerlo con 2 computadores para poder entender bien. Eso sí. Ya. Mm. Entonces damos por finalizado la parte de la función lógica sí. ¿Por qué? Porque quiero adelantar un poquito la materia, aprovechando que nos quedan 20 minutos, para ver los formatos condicionales. Entonces, ¿cómo son los formatos condicionales? Los formatos condicionales me permiten a mí cambiar características, por ejemplo, colores, bordes o tamaño del texto, lo que yo quiera, en función de lo que está contenido dentro de la celda. Por ejemplo, a mí me gustaría que donde dice aprobado y reprobado, donde dice aprobado sea de color, puede ser de color azul o celeste. Y donde dice reprobado, que sea de color amarillo. Rojo. Rojo. Ojo al tiro, ¿no? Rojo. Muerto. ¿Ya? Para no tener que estar yo pintándolo cada vez que dice eso, yo configuro los formatos condicionales. Marco la celda o el conjunto de celdas, formato condicional, resaltar regla de celdas. Recuerden que para comparar palabras, yo solamente puedo utilizar el igual o el diferente. Acá no hay diferente, así que solamente es igual a o texto que contiene. Es igual a aprobado, despliego esta lista, formato personalizado, ya que tengo las diferentes configuraciones. Por ejemplo, le puedo cambiar el formato a la celda, puedo hacer que sea negrita, con borde grueso, por ejemplo, o cambiarle el relleno para que sea el aprobado de color celeste. Aceptar. Aceptar. No pasó nada porque ahí dice reprobado. Marco la celda nuevamente, formato condicional, resaltar regla de celda es igual a reprobado. Reprobado. ¿Se fijan cómo cambia ahora? Porque estoy validando el reprobado.
y me voy al formato personalizado y esto era de color rojo. Aceptar, aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cambio las notas, por ejemplo acá un 7, automáticamente cambió a aprobado. Entonces, si cambia de aprobado a reprobado, va cambiando el color. ¿Se fijan? Sí. Yo también puedo Entretenía la clase. hacerlo con, por ejemplo, con cargos. Tengo un cargo y tengo un bono. Lo vamos a hacer acá arriba mejor para tener espacio. Si el cargo es de, vamos a utilizar, ¿qué cargo podemos utilizar? Mesero o ayudante, por inventar algo. Si el cargo es de mesero, tendrá un bono de 35.000 pesos. Si el cargo es de ayudante, tendrá un bono de 20.000 pesos. ¿Ya? Entonces voy a poner acá varios cargos. Mesero, mesero, ayudante, mesero, ayudante, ayudante, ayudante. Y necesito determinar el bono en función de esto. Primero, si el cargo de mesero tendrá un bono de 35.000 y en color amarillo. Si el cargo de ayudante tendrá un bono de 20.000 y en color verde. Ahí está. Entonces, lo primero es utilizar la función sí para determinar el bono con el cargo. Marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. La prueba lógica. Como tengo que comparar una palabra, marco la celda, le voy a preguntar si es igual a qué cosa, a mesero o ayudante. Mesero. ¿Ya? Para preguntar o comparar un texto, ¿con qué tenemos que iniciar? ¿Cómo lo es? Para comparar una palabra. ¿Se acuerdan? Con Ya doble no me comilla. acuerdo. Doble comilla. A de ver. Mesero. Cierro comillas. Si el cargo es de mesero, ¿de cuánto va a ser el bono? 35. 35.000. Y de lo contrario va a ser de 20.000. Ahí está. Ahí me está entregando el bono. Esto simplemente lo copio y ahí me está entregando automáticamente los bonos. Si yo cambio alguno de estos cargos, cambia también el bono. Lo que necesito ahora es que me asigne los colores que están ahí. ¿Ya? Entonces voy a marcar, a diferencia del otro donde marqué una sola celda, voy a marcar varias celdas. Pestaña inicio, formato condicional, resaltar regla de celdas, es igual a. Si el bono es de 35.000, tiene que ser de ¿qué color? Amarillo. Amarillo. Vamos a utilizar ese que no es tan intenso. Aceptar. Formato condicional. Con la misma selección. Resaltar regla de celda. Es igual a. Ya comparé el de 35.000. Ahora voy por el de 20.000. Tiene que ser de color verde. Ahí está. Aceptar. Y ahí me asigna automáticamente los bonos. Por ejemplo, si este mesero pasa a ser ayudante, cambia su bono y cambia el color. ¿En qué caso lo podríamos utilizar? Por ejemplo, si tenemos un fármaco, como el paracetamol.
Los paracetamoles tienen la dosis, o puede ser, por ejemplo, si el tipo es genérico, y también tenemos el paracetamol o de alguno de marca. Con nombre de fantasía. Genérico o fantasía. Mm. ¿Ya? Y bajo ese contexto, yo podría tener varios paracetamoles. Y estos van a ser fantasía, fantasía. Y vamos a tener unos genéricos por ahí entre medio. Listo. Ahí ustedes verán qué paracetamoles, obviamente. Yo igual selecciono toda esta lista. Pestaña inicio, formato condicional, resaltar regla de celda, es igual a, por ejemplo, si es genérico, lo voy a poner en color amarillo o azul. Y con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celda, es igual a los de fantasía. Quiero que queden en color naranjo. Entonces este va a ser genérico ahora. Este va a ser de fantasía. Entonces, de esa manera es mucho más fácil visualmente poder identificar cuáles son los genéricos, cuáles son los de fantasía, y que vaya teniendo estos pequeños cambios para poder ayudarme a ordenar mi inventario. Ya, hasta acá. Consultas, dudas, inquietudes. Profe, la fórmula es con el sí, ¿cierto? Es igual sí. Ya, es que son dos cosas diferentes. Uno es la función sí, que también la podemos iniciar con el signo igual. Mira, podemos hacerlo de dos formas. Yo puedo ir al panel de fórmulas, buscar las lógicas sí, o puedo escribir igual sí, paréntesis. Y ahí empiezo a escribir la prueba lógica a mano. Sobre todo cuando estoy trabajando desde Drive. Tengo que hacerla así, a mano, sí o sí. Y lo otro es el formato condicional, donde yo tengo que seleccionar un rango de celdas o una celda, en la pestaña inicio, el formato condicional, y acá ver qué es lo que voy a comparar para esta celda. Si voy a comparar algún valor, alguna palabra, alguna condición especial. No sé si le aclaré su duda. Sí, sí. O sea, en este caso la cantidad de los bonos son los que se cambian automático ya estando la fórmula del formato condicional, ¿cierto? Claro, yo primero hago la función sí para que determine el bono y después le aplico el formato condicional al valor según el bono. Este Ya. 35.000 lo determina según la palabra que hay acá y el color lo determina según el monto que obtuvo de esa palabra. Ya. Profe, pero si nosotros quisiéramos darle al cargo, por decirle, al cargo un formato condicional, también se puede, ¿cierto? Por ejemplo, yo selecciono todo esto, formato condicional, resaltar regla, es igual a, por ejemplo, mesero, quiero que sea púrpura o morado. Ahí está. A ver, Mismo claro. color, amarillo. Va a quedar como en el mismo tono, digamos, si lo hiciera amarillo. Pero yo Sí. puedo condicionar lo que yo quiera. Clarito, clarito. Ya, vamos a terminar la grabación.